al gobierno nacional una solución oportuna a la deuda que éste tiene por concepto de nivelación salarial, entre otros aspectos que han provocado movilizaciones en todo el país. Estos hombres que alguna vez fueron héroes de la patria ya están cansados de que el gobierno colombiano les prometa la cancelación de esta deuda y no les cumpla por dilatar el proceso. Soy Sandra Riaño y bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Nacional de Cable Noticias. Albarreno. Venimos reclamando nuestros derechos al señor presidente. El gobierno nacional no nos dilate más este problema y que nos lo resuelva. Los militares colombianos considerados héroes de la patria por el gobierno nacional y los ciudadanos son soldados y policías valientes que han arriesgado su vida por los más de 47 millones de colombianos. Estos hombres son los encargados de defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial, velando por la seguridad y protegiendo a nuestro país. Sin embargo, estos héroes sienten que el Estado colombiano los ha abandonado al no cumplir con lo establecido con la Ley Cuarta de 1992, que se refiere al tema de los ajustes salariales que deben tener los miembros de las fuerzas militares. Al sentirse ignorados por el gobierno colombiano, estos exmilitares decidieron emprender una marcha desde la ciudad de Pasto, departamento de Nariño, que culminó en la capital del país, recorriendo más de 900 kilómetros durante 35 días. Y precisamente para manifestar su inconformidad frente al ajuste salarial, estos excombatientes de la patria se han movilizado hasta acá, hasta la ciudad de Bogotá, para recibir una respuesta por parte del gobierno nacional. En esta protesta aproximadamente 1.500 personas, pero nos están acompañando a nivel nacional. Si no nos atienden, le hacemos una toma a nivel nacional, porque eso es lo que estamos haciendo. No importa morir por la causa. Hemos estado en orden público, hemos estado cogiendo bandidos y combatiendo bandidos. Hoy no nos importa que los mismos compañeros nos den bala, no nos importa, pero es nuestro derecho. Lo paradójico de esta situación es que los únicos que lo recibieron con armas y tanquetas fueron los que ellos denominan sus hijos, militares activos que están recorriendo el mismo camino por el que ellos alguna vez transitaron. Exigen la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Por la fuerza nos pueden retirar porque ellos tienen tanquetas, nosotros no. Ellos tienen granadas, nosotros no. Ellos tienen fusiles, nosotros ya los tuvimos, ya no. Tienen pistolas, nos pueden matar aquí, no hay problema. Pero lo que sucede es que nosotros estamos reclamando unos derechos legítimos. Como este, son más de 1.000 exmilitares que decidieron marchar por las carreteras y calles colombianas para sentar su voz de protesta frente a las irregularidades que se han presentado desde hace varios años con respecto a la nivelación salarial, entre otros aspectos a los que por ley tienen derecho. Nos han incumplido. Capitán Juan Alfonso Fierro, sin lugar a dudas, estas exigencias que hacen estos policías y militares retirados vienen de años atrás. Comentémosle a nuestros televidentes desde hace cuánto tiempo ustedes vienen exigiéndole al gobierno nacional que se les respete sus derechos que por ley le corresponde y que hasta el momento el gobierno no ha cumplido. Como son 4 nuestras reclamaciones, podemos afirmar que una de ellas va a completar 20 años y es la relacionada con el incumplimiento del gobierno a la Ley Cuarta de 1992. Esa ley se expidió el 18 de mayo de ese año. Ya prácticamente se va a pensionar el mes entrante y a nosotros el gobierno no ha querido reconocernos los derechos que están contemplados en esa ley. Esa ley ordena la nivelación salarial para activos y retirados de la fuerza pública de los grados de teniente coronel hacia abajo. Durante el gobierno de César Gaviria se niveló al personal de generales y de coroneles, pero de ahí para abajo, tenientes coroneles, no hemos recibido el beneficio de esa nivelación. Y además de esa Ley Cuarta de 1992 que usted menciona, ¿cuáles otras normas constitucionales se han vulnerado en este gobierno? Tenemos en segunda instancia la Ley 238 de 1995. Esa ley ordena
que nuestras asignaciones de retiro y pensiones sean reajustadas anualmente de acuerdo con los índices de inflación. Desafortunadamente, desde el año 1997, el gobierno nacional nos viene aumentando por debajo de esos índices de inflación. La tercera ley que también nos están vulnerando es la Ley 420 de 1998, que ordena una bonificación por compensación para activos y retirados de la fuerza pública que debe quedar incorporada en nuestras asignaciones básicas. Tampoco el gobierno cumplió esa ley. Falta también una nivelación por prima de actividad que está afectando gravemente a los agentes de policía, quienes fueron excluidos de ese beneficio en el año 2007, cuando al resto del personal se le aumentó esa prima de actividad. Pero ustedes no solo reclaman garantías salariales, ustedes también están exigiéndole al gobierno mejores beneficios en salud, educación y otras necesidades básicas. Por supuesto, la salud en la fuerza pública está verdaderamente enferma. Los gobiernos, en forma irresponsable, contratan y contratan año por año personal sin pensar cómo los van a atender en salud. A nosotros nos parece que es una irresponsabilidad que cuando se piensa en contratar personal no se afirme que se van a modificar, a ampliar o a crear nuevas instalaciones de salud. Si ustedes van al hospital militar, hay días en donde no se puede caminar por los pasillos porque físicamente el espacio ya está copado. Entonces nosotros pues hacemos ese llamado al gobierno nacional para que ponga atención a nuestro sistema de salud. Al ver que el gobierno no les prestaba atención, ¿ustedes por qué decidieron marchar? ¿Por qué decidieron salir a las calles? Precisamente porque el gobierno no ha querido atender las infinidad de peticiones que nosotros por todos los medios les hemos hecho llegar para que resuelvan nuestros conflictos salariales. Entonces, sabemos y entendemos, porque lo hemos visto, que estos gobiernos solamente actúan bajo presión. Y entonces resolvimos también tomar el ejemplo de esos gremios a quienes sí se les resuelve en forma inmediata sus problemas, como los maestros, como los sindicatos, y entonces decidimos salir a la calle a protestar. Después de 5 marchas que llegaron a la Plaza de Bolívar, el gobierno tampoco se inmutó, por lo menos para llamarnos a una mesa de diálogo, nada. Y entonces en la última marcha resolvimos acercarnos más y por eso llegamos hasta las inmediaciones del Palacio de Nariño. Y para finalizar, ante estas multitudinales manifestaciones, ¿qué logros y acuerdos han alcanzado con el gobierno, en especial en esta última visita en la capital del país? El Ministerio de Defensa resolvió recibirnos. Estuvo presente en la reunión la viceministra del GESET, la doctora Janet Gija Tobar, el secretario general del ministerio, el director de Asuntos Legales, el jefe de Estado Mayor Conjunto, la directora de Presupuesto. Fue una reunión que nosotros consideramos de más alto nivel. Allá tuvimos la oportunidad de expresarles a ellos en forma muy detenida cuál era la verdadera naturaleza de nuestras reclamaciones, y ellos nos escucharon. La verdad, nos sentimos muy bien atendidos, y la viceministra dijo que íbamos a comenzar resolviendo estas reclamaciones una por una, porque todo no se podía al tiempo, que ya podíamos informar a nuestra gente que la reclamación relacionada con el IPC estaba en manos del Ministerio de Hacienda, esperando la asignación de los recursos. El clamor de estos héroes ha sido ignorado por más de 5 gobiernos, que no ha resuelto lo que la Ley Cuarta de 1992 obliga a cumplir a los exmilitares. Durante estas multitudinarias manifestaciones, estos excombatientes de la patria le exigían al presidente Juan Manuel Santos que cumpliera con lo que prometió en la carta que les envió cuando era candidato a la presidencia. El señor presidente Santos conoce la problemática a profundidad. Estando en campaña, elaboró un oficio y lo suscribió y nos lo mandó a todos los pensionados y retirados de la fuerza pública y a las familias de los activos para que le ayudásemos con el voto. Se subió a la presidencia al sólido del Libertador Bolívar y se le olvidó todo
el compromiso con nosotros. Pero desde luego, estos reclamos no solamente van dirigidos al presidente de la República. Al ministro de la Defensa Nacional y al ministro de Hacienda, que por favor nos reconozca a los policías, y a los soldados profesionales y a los soldados para que nos paguen las primas de actividad, nos paguen el IPC que tenemos derecho y a los soldados les paguen el subsidio familiar. Promesas que se quedaron en el olvido. Así lo calificó el senador de la República, Camilo Romero, tras demostrar su apoyo fraternal a los más de 1000 exmilitares y policías que se unieron a esta noble causa. Ellos no están pidiendo más, no están pidiendo que les aumenten las pensiones, no están pidiendo nada de eso. Están pidiendo lo elemental, que el gobierno cumpla lo que una ley le dice. Están pidiendo lo elemental, que el presidente Juan Manuel Santos cumpla lo que escribió en una carta diciéndoles que si lo apoyaban en época de campaña, y lo apoyaron, cuando esté en la presidencia, saldaba la deuda. La ley a la que se refiere el senador Romero es la cuarta de 1992, que significa. Esa ley cuarta de 1992 obligaba a una nivelación salarial. Hay que recordar que eso se da por una coyuntura compleja dentro de la fuerza pública en el año 1991. Recordemos, presidente César Gaviria, ese era el contexto, y entonces se asume, y el Congreso de la República, en coordinación con el gobierno nacional, sacan avante esta ley cuarta de 1992, que obligaba a una nivelación salarial. ¿Qué pasó de teniente coronel hacia abajo? Que lo que se hizo fue pasar un dinero como una prima sin que afecte el salario. Es decir, le dieron una bonificación y no afectaba el salario. Ese es el gran problema que tenemos ahí en la ley cuarta de 1992. Se supone que si era una nivelación salarial, lo que entraba de dinero hacía parte ya de su salario. Y cada año lo que le daban era una bonificación, que nunca se computó al final con el salario para que siga aumentando y existe esa nivelación salarial. Así que lo que hubo fue, digámoslo en términos coloquiales, conejo a nuestra fuerza pública, y desde ese momento ocurre que no se le pagó entonces lo que se debía, porque fueron unas bonificaciones aparte que nunca hicieron parte integral, redundando, parte integral del salario. Norma que hasta el momento ha beneficiado únicamente a los altos rangos de las fuerzas militares. En la ley cuarta de 1992 pusieron una línea base. De tenientes coronel hacia abajo está el problema. De coroneles hacia arriba no hay ningún inconveniente, porque ellos sí los nivelaron bien. Nos nivelaron de la mejor forma. En cambio, de teniente coronel hacia abajo pasa todo este inconveniente. ¿Por qué se privilegia a los que más tienen? Ese es un tema de discusión eterno en todos los campos de nuestra vida pública y de nuestra vida nacional. A tal grado nos han llevado de una diferencia entre los de arriba y los de abajo, que hoy somos el tercer país más desigual del mundo. Solo Haití y Angola nos superan. El no pago del subsidio familiar a los soldados retirados es otro de los reclamos que se hizo presente en la Plaza de Bolívar. Tenemos hoy en nuestra fuerza pública soldados profesionales que no tienen subsidio de vivienda, por ejemplo, que no tienen subsidio familiar. Es mejor decirlo así, no hay subsidio familiar en nuestros soldados profesionales, llamados de esa manera. Pues, ¿qué ocurre? Que estamos ante una informalidad laboral en la fuerza pública, es decir, la institución más grande del país, la institución que incluso en las encuestas es la más prestigiosa de todas. Y hay que recordar algo, estas familias de 480.000 activos son fundamentalmente familias humildes, honestas de nuestro país, trabajadoras, trabajadores, que se juegan todo y que el gobierno le responde de esta manera. Queremos el subsidio familiar, porque es que prácticamente no podemos llevar a nuestros hijos a una buena escuela, a un buen colegio. Prácticamente estamos desprotegidos por el Estado. Después de haber servido al Estado, yo estuve casi 10 años. Además de no ofrecerles garantías salariales, estos exmiembros de la fuerza pública denuncian la falta de un buen servicio de salud y educación para ellos y sus familias. Estamos exigiéndole a usted nuestros derechos que tenemos. Yo tengo varias citas con profesionales y el decir es que no hay. En este momento, con el nuevo contrato que ustedes hicieron para pedir cita, para la cita médica, lo primero es que nos dicen, y según la ley, nos dan 3 días de plazo para medicina general y ontología. Y la contestación que nos dan los que nos contestan, ustedes no tienen derecho a eso. Entonces, ¿quién es la ley? Hoy, ante ustedes, lo que le he dicho al país, tienen de por medio una causa justa, una causa amparada en las leyes de Colombia y amparada en las leyes de Dios. Ustedes le han dado a Colombia gloria y brillo. Colombia tiene con ustedes una deuda inmensa.
porque han arriesgado sus vidas, vistiendo con dignidad los uniformes de la patria, defender a Colombia entera.